cuando me comparo con Jesús, me doy cuenta qué tan lejos estoy. Jesús sabía cuál era su prioridad y era hacer la voluntad de Dios, terminar su obra. Lo expresó desde niño. Desde niño, cuando sus padres los estaban buscando, que él se había perdido. Usted lo puede ver esto en Lucas 2:49. Entonces le dijo, ¿por qué me buscaba? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A los 12 años ya Jesús sabía cuál era su principal prioridad. Estar en los negocios de sus padres. Y nosotros, a veces ponemos que el trabajo, a veces ponemos que la universidad, que la escuela, que un examen, que estoy lavando, que se me dañó la luz, que se me fue el agua, que el sol pica mucho, que está lloviendo. Y Jesús a los 12 años sabía claramente cuáles eran sus prioridades. Compárese con Jesús. Si usted se va a comparar, compárese con Jesús. A los 12 años ya él sabía que debía estar en los negocios de su padre. También expresó que las cosas espirituales satisfacían más al hombre y no solamente el alimento terrenal. En Lucas 4:4 Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra de Dios. Él sabía que estas cosas iban a satisfacer más al hombre que las cosas pasajeras. Usted come ahora y ahorita tiene hambre de nuevo. Pero esto es eterno, es para toda la vida. Y Jesús tenía eso bien claro. El hacer la voluntad de Dios le iba a satisfacer más que cualquier cosa que usted pueda imaginar en este mundo. Y Jesús sabía esto y lo tenía bien claro. También dedicó toda su vida a cumplir la obra que su Padre le había encomendado. Y en Juan 5:36 Jesús dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, la misma obra que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Él dedicó toda su vida a cumplir esa obra que Dios, el Padre, le había encomendado. Y tú y yo tenemos una obra que Dios también nos ha encomendado en Mateo 28. Le llamamos la Gran Comisión. Estamos tú y yo dedicando todo nuestro tiempo, toda nuestra fuerza para cumplir esa obra que el Padre nos ha encomendado. Jesús dedicó todo su tiempo para cumplir la obra. Mi Padre me puso una obra, mi Padre me puso un trabajo y yo lo voy a cumplir. ¿Estamos tú y yo así mismo, como Jesús? Finalmente completó su obra cuando, expirando, dijo, consumado es. Jesús, ya cuando terminó su obra en la cruz, pudo decir, está hecho, está listo, consumado es. ¿Podremos tú y yo decir al final de nuestra vida, consumado es, está listo, he cumplido? Jesús dijo, ya está listo. Lo que el Padre me encomendó, ya lo hizo. Jesús le está hablando a los discípulos de prioridades. Les enseñó cuáles debían ser sus prioridades. La prioridad de Jesús era hacer la voluntad de Dios. Y Él quiere que sus discípulos entiendan esto también, que hacer la voluntad de Dios debe de ser nuestra prioridad. Ahora, hay un hombre en la Biblia que comprendió también esto. El apóstol Pablo comprendía esto perfectamente. Él sabía que Dios le había entregado un ministerio y que su vida giraba alrededor de esto. Pablo tenía esto bien claro y lo entendió. Mire lo que dice en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Mire cómo Pablo habla. Pablo lo entiende perfectamente. ¿Cuál era su meta? ¿Cuál era su objetivo? Pablo está diciendo, ninguna cosa de la que están aquí en la tierra estimo preciosa. Eso tiene su valor, pero no tiene
el valor que tiene el hacer lo que el Padre me ha encomendado. Él quiere acabar su carrera con gozo. El ministerio que Dios le ha entregado. Y a ti, a mí, Dios nos ha entregado una misión. Nos ha entregado un ministerio que debemos cumplirlo, acabarlo con gozo. Pablo estaba claro de estas cosas. Años más tarde, desde su prisión, expresaba el gozo que sentía por haber terminado esa obra que Dios le había encomendado. Y mire lo que dice en 2 de Timoteo 4, 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ay, ay, ay. ¿Cuántos quieren ese versículo en su lápida cuando muera? He acabado la buena batalla, la he peleado. He acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo estaba claro cuál era su misión. Pablo sabía cuáles eran sus prioridades, no darle el valor. Pablo sabía qué era valorado, pero qué era más valorado. Él sabía que hacer la voluntad de Dios era lo prioritario, era lo primero, por encima de todo, por encima de todo, por encima de la universidad, por encima del trabajo, por encima de si está lloviendo, por encima de si el sol pica, por encima de que si se fue el agua o la luz y tengo que lavar. Hacer la voluntad de Dios tiene que estar por encima de todo eso. No debe haber excusa para obedecer a Dios. Jesús no le está diciendo a los discípulos, no, yo no voy a comer porque yo voy a hacer la voluntad de Dios. Él le está diciendo, esto está primero. Y usted sabe, pues vamos a ver los versículos más adelante, porque Jesús le dijo, espérense, primero hacer la voluntad. Lo que pasa es que Jesús está viendo que hay una necesidad y él no pretende detenerse. Carlos, oramos ahora, yo voy a comer. Cuando yo coma, yo oro contigo. Jesús no iba a hacer eso. Yo como ahora, espérense, hay una necesidad. Primero voy con la necesidad. Voy con la necesidad. Yo como ahorita. No importa que si es a las 12 y el estómago me suena. Yo como ahorita, como a la 1, a las 2, a las 3. Pero primero voy a la necesidad. ¿Qué estoy viendo? Él está enseñando eso a sus discípulos. Recuerden que Jesús está en Samaria, un pueblo necesitado. Un pueblo que era desechado. Y Jesús está viendo muchas necesidades. Y Pablo entendía esto bien. Como lo hizo Pablo, todos nosotros debemos buscar la forma de cómo entender y hacer la voluntad de Dios, ya que sería triste vernos inmersos en tantos afanes o incluso éxitos que no están de acuerdo a su voluntad. Veo tanta gente sacando tiempo y usando potencial para hacer otras cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. No está malo. Pero si usted invirtiera todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, toda su inteligencia para la voluntad de Dios, mire, esto sería grandioso. Pero a veces nosotros agotamos todo lo que tenemos, menos la voluntad de Dios. Y eso es triste. ¿Cuánta gente con capacidades que es Dios que se la ha dado? El apóstol Pablo nos dice que debemos permitir que nuestra mente sea moldeada por los principios divinos y no por la cosa de este mundo. Y aquí es donde está la clave. Es que nuestra mente debe ser moldeada por los principios y no por lo del mundo. Ahí hay un fallo. Si nosotros estamos siendo moldeados por lo que el mundo nos enseña. Mire lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta.